Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del virus, de la nueva variable, de los riesgos que tenemos, de las cosas que hay que hacer. Ojalá no nos encerremos nuevamente porque sería un desastre en, pues la verdad es que todas las dimensiones de nuestra vida. Pues si como todo me voy a enfermar, ¿para qué me vacuno? La vacuna sí da muchas cosas. Está muy centralizado el proceso de vacunación en México. Cuando en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, aquí tenemos que esperar a temporadas. Y con ese objetivo hemos invitado a Michelle Martínez, quien es el responsable, el líder de Tech Salud en esta materia y además compite con nosotros en su podcast Hola de Salud. Bienvenido, Michelle. Hola, buenos días. Carlos, aquí estamos. Nos acompaña nuestra colega y amiga Beata Boina. Beata, ¿cómo estás? Aquí estamos, saludos a todos. A ver, Michelle, lo primero, hay una nueva variable. Todo el mundo ya debe estar bastante informado al respecto. Hay como dos grandes estrategias que estamos viendo en algunos países ya regresaron a un confinamiento, controles fronterizos, etcétera. El nuestro no ha cambiado la estrategia. ¿Tú cómo lo ves? La política de restricción o encierro creo que no es la adecuada porque para cuando se impone seguramente el virus ya está circulando en otras latitudes. Y el ejemplo está ayer, se restringieron vuelos desde Sudáfrica y se ha demostrado que el vuelo ya estaba en Holanda para cuando se hizo el bloqueo o el anuncio de que había estado. Pero pues es mejor que haya llegado un virus y no 100 que sigan llegando. No se alimenta más y sigue llegando el virus. No, estas políticas de encierro han demostrado no ser efectivas. Lo vimos al inicio de la pandemia cuando se cerró toda la provincia de Wuhan. Para cuando se hizo el virus ya estaba en otros lados, incluyendo Europa. Yo me alegro mucho, Michelle, que estás comentando, respondiendo de esta manera a la pregunta de Carlos, porque efectivamente el encierro pues, ha sido una estrategia inicial que se ha adoptado en muchos países del mundo efectivamente para combatir pues, esa primera fase de coronavirus, de COVID-19, pero efectivamente, o sea, no ha resultado tan efectiva por una parte, pero por otra parte yo creo que hay un factor adicional muy importante. La gente está harta, o sea, la gente está harta digamos, de los encierros y eso se ve con claridad, por ejemplo, en el contexto europeo, donde pues ha habido en varios países europeos, incluida Alemania, Países Bajos, Bélgica, o sea, manifestaciones de la gente que dice, o sea, déjennos en paz simplemente, o sea, es nuestra vida, nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida y punto, no queremos estar encerrados. Obviamente hay un punto adicional súper importante, el tema económico, ¿no? O sea, el encierro ha afectado muchísimo a la economía y en ese sentido, pues, si lo evaluamos desde la perspectiva de esas dimensiones, pues resulta que el encierro quizás no es la mejor, seguramente no es la mejor estrategia, aunque sí, pues hay que controlar seguramente por dónde se mueve el virus, ¿no? Esa nueva variante. Que eso es lo que hay que hacer, o sea, orientar la política pública de salud a mejorar la detección, lo que está haciendo Holanda, lo que está haciendo Bélgica, montando a todos los que ingresan a hacer muestras, si queremos un muestreo aleatorio para detectar la variable y poderla trazar, poderla seguir. Eso sí hay que hacer y ahí yo creo que discrepa la política nacional con respecto a la política estatal. Nuevo León anunció en esta semana que va a hacer esto, va a ir a buscar la variante. En cambio, yo no veo al gobierno federal diciendo esto. Pero a ver, no acabo de entender. Si la variante ya se metió y tu estrategia es que se siga metiendo, no importa, ¿para qué queremos irla rastreando? Porque tenemos que determinar transmisibilidad y número 2, letalidad. Que esos sí son aspectos que nos ayudarían a implementar medidas de salud dentro del país. Deja de ser súper cínico, que lo hagan otros y luego nos digan y ya decidimos qué hacer. Porque No. todo modo, la variable de aquí a que se desarrolla acá, tendremos ya mucha información de Sudáfrica de qué tan letal y qué tan transmisible es. No. Creo que cada país está obligado a determinar hacia su población cómo se comporta este patógeno. En la práctica, la Delta funciona muy distinto entre un mexicano y un canadiense. O sea, se transmite más entre mexicanos que entre canadienses o viceversa. Sí hay patrones claramente diferenciados. Sí, porque metemos en el juego variables, por ejemplo, el clima. No es el mismo el clima que se vive en México
que se vive en latitudes en Canadá que obligan al confinamiento entre personas. Bueno, además yo creo que hay un factor muy importante en ese sentido, que es, por ejemplo, o sea, la constitución demográfica de la sociedad, ¿no? O sea, en Europa, pues son sociedades más, digamos, con más adultos mayores, mientras que, por ejemplo, África es una sociedad con gente joven, entonces también eso afecta la letalidad. En Polonia es una niña. Ya ves, ahí estamos también un poco más viejos que en México en términos estadísticos. Pero yo creo que en ese sentido lo que estás comentando, Michelle, que hay que detectar cómo, digamos, se transmite, cuál es la mortalidad, la letalidad, todos esos factores importantes, esos indicadores importantes. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre esta variante? Porque se sabe muy poco realmente, ¿no? No es así como un miedo, porque ya hemos visto lo que ha pasado con, digamos, las primeras variantes. ¿Es un miedo exagerado o sea, ¿qué sabemos? Con respecto a la transmisibilidad, gracias al trabajo que ha hecho Sudáfrica, hay varios índices que apuntan a que es altamente transmisible. ¿Por qué? Porque en solo 2 semanas desplazó a las demás variantes, incluyendo a Delta, que hasta el día de hoy era la variante predominante en la mayor parte de los países. En cuanto a letalidad, en cuanto a mortalidad, creo que es muy temprano. Tenemos que esperar a que pase alrededor de unas 2 o 3 semanas para poder ver hacia dónde apunta esta variante. A ver, el reporte de los casos de manera así muy preliminar, se habla de que es una variante que causa síntomas vagos, síntomas leves, pero no podemos inferir de un reporte de casos cómo se va a comportar alrededor del mundo. Ahora, eso es muy importante lo que acabas de decir, es decir, es muy pronto para saber, hay una evidencia pues, casuística que parecería sugerir algo que los epidemiólogos han dicho en el pasado, que una posible salida de esta situación de tanta incertidumbre es que el virus evolucionara a ser más transmisible, pero menos letal, con menos capacidad de generar daños permanentes, en cuyo caso la estrategia es completamente distinta, porque ya no corres el riesgo de desbordamiento hospitalario, de muerte, etcétera. Entonces, podría acabar siendo, sin querer decir que sepamos hoy, podría acabar siendo hasta una buena noticia, hay un escenario posible. Sí, el mejor escenario es que sea altamente transmisible, poco letal, porque así lograríamos a través de inmunidad natural, lograr esta denominada inmunidad de rebaño. Podría ser una vacuna barata. Sí, no la mejor, pero sí. Pero el otro escenario existe, que resulte que a las 3 semanas desarrolla una letalidad que no habíamos visto y que entonces tengamos que plantear unas respuestas muy distintas con una curva X que llevaría cierto tipo de políticas, porque la variable Delta descuartizó lo que era como la estrategia dominante, que ya estaba funcionando razonablemente bien porque tenía tanta transmisibilidad que el umbral de cuántos vacunados necesitabas había crecido tanto que en muchos países no se logró. Ahora, tocando el tema de transmisibilidad, llama la atención que predominó tan rápido en Sudáfrica cuando ellos están en verano. El problema de que haya tocado el hemisferio norte es que estamos ya en invierno y a pesar va a haber una alta movilidad y va a haber mucho hacinamiento poblacional. Entonces, esos son 2 factores a tomar en cuenta. Y no sabemos todavía, ha habido información mixta. El presidente de Moderna dijo que dudaba que las vacunas tuvieran capacidad suficiente de respuesta frente al virus. Luego salieron funcionarios de AstraZeneca diciendo que ellos creían que sí iba a poder cubrir. ¿Tenemos alguna evidencia respecto a vacunas y Omicron? Yo creo que Pfizer ha sido como más optimista en ese sentido, ¿no? Sí, no hay ahorita elementos para decir cuál es la eficacia de las vacunas para evitar formas severas de COVID-19 contra Omicron. La recomendación ahorita es ir por refuerzos. Y eso es lo que preocupa en México. Cuando en todo el mundo ya se está hablando de refuerzos, aquí en México es un tema que hasta pareciera tabú. No, el presidente Michel ya dijo que va a haber refuerzos. O sea, sí mencionó eso, que va a haber una estrategia. Pero bueno, desde mencionar a hacer, pues hay un camino a veces largo. Ha dicho que va a haber refuerzos para los de 60 y más. Exacto. Para quienes se pusieron la vacuna de CanSino. Pero la estrategia era ayer, no ahorita. No, pero por lo menos ya llegó ahí. O sea, por supuesto siempre es mejor estar antes, pero ese cambio ya lo dio y creo que pues, por lo menos da un buen camino. Ahora habrá que ver el otro gran tema de todo esto, que es... Combinación. 1, combinación, y 2, hay casi 40 millones de vacunas almacenadas en algún lado que no se han puesto.
y no se han puesto, no por falta de demanda, porque en México el movimiento antivacuna es relativamente pequeño, sino porque no ha habido las capacidades estatales de ponerla rápido y pronto a la gente. Pues ese es el problema que hemos arrastrado, o sea, está muy centralizado el proceso de vacunación en México. Cuando en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, aquí tenemos que esperar a temporadas con un acotamiento en cuanto a las opciones y bueno, finalmente los lineamientos que creo han ido un paso atrás, como esto del refuerzo. Ahora, si tenemos una plataforma tan amplia de vacunas, pues debimos ya haber intentado lo de las combinaciones. Porque, a ver, Estados Unidos no tenía la evidencia que las combinaciones funcionaran. Tuvieron que hacerlo para tener ahorita los datos de que sí funciona combinar, por ejemplo, Johnson con alguna de RNA mensajero, mezclando plataformas. Creo que tenemos ahí una oportunidad muy grande para poder dar datos que sirvan incluso a otros países que, por ejemplo, solamente tienen Sputnik, por ejemplo, o tengan Sinovac. Pero ¿cuáles son tus recomendaciones? O sea, por lo que tú, o sea, has visto, has conocido, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo hice una combinación, pues, consultando con un médico de CanSino con Johnson en su momento, porque para viajar, obviamente, porque con CanSino no se puede salir a ningún lugar. A Pakistán creo que sí puedes ir, Beata, no seas tan pesimista. Entonces, hice una prueba y no sé si funcionó o no, pero en todo caso no me enfermé, ¿no? Pero, digamos, en este contexto de esta nueva variante, ¿cuáles serían, digamos, tus recomendaciones para la gente? Porque hay mucha gente que viaja a Estados Unidos, obviamente, por la cercanía entre México y Estados Unidos, y me imagino que están con esa duda, o sea, ¿qué hacer, no? O sea, ¿me vacuno con el tercero o me vacuno con otra vacuna? ¿Qué hago? Con lo que tengas disponible, por ejemplo, si los que recibieron AstraZeneca, 2 dosis, se les puede ofrecer a la brevedad una tercera dosis de AstraZeneca, adelante. O si tienen Sinovac, si tienen Pfizer, si tienen Johnson, ofrecérselo. Incluso Moderna, que también contamos con algo de Moderna en el país. O sea tu ahorita punto, Michelle, es que hay que vacunarse con lo que hay. Con lo que haya, pero algo muy importante, llevar un minucioso rastreo. ¿De qué? De las personas que hayan sido combinadas. Pero aquí tenemos un problema, Michelle, porque Beata se puso una vacuna en México y otra en Estados Unidos, ¿no? En Polonia. En Polonia, que es todavía más lejano el rastreo. ¿Cómo? Ahí es donde entra la responsabilidad de la sociedad de decir a los centros de vacunación, oye, tengo una vacuna que me la puse fuera. Pero no, ni te lo piden, no tienen la capacidad del rastreo de los que hicieron acá. Pues deberíamos implementarla. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo recibí 2 vacunas de Pfizer. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, me apliqué la tercera dosis. Les dije, oye, me apliqué la de México, aquí está el lote. Ellos en su sistema lo agregaron y listo. Claro, qué bueno. Necesita una... ¿Y cuánto tiempo debe pasar entre, digamos, la vacuna completa y el refuerzo? Porque pues aquí hay varias como opiniones también. Ahí sí tenemos evidencia y creo que la mayor parte de los estudios concuerdan de que después de los 6 meses y hay un declive en título de anticuerpos, capacidad de neutralización de estos y inmunidad celular. Pero no me acuerdo qué país, si el Reino Unido o Estados Unidos ya recomendó que incluso antes de los 6 meses conviene, sobre todo en adultos mayores, poner la tercera dosis. Sí, pero esto lo están haciendo como una política para enfrentar Omicron. Ahora, Estados Unidos sale a decir de que el presidente de que recomiendo a todo americano acudir por su refuerzo, pero lo deja muy ambiguo sin especificar el tiempo. Lo correcto sería 6 meses al menos para aplicar este refuerzo. Cambiando un poco el foco, Michelle, México ha sido uno de los países que más encierro estudiantil ha tenido. Yo creo que eso tiene unas consecuencias muy costosas que no hemos tampoco evaluado, pedagógicas, de salud mental, de convivencia familiar, qué sé yo cuáles otras. Abrimos tarde con mucha resistencia social y hasta donde puedo ver, tenía razón el presidente, no ha habido grandes contagios en las escuelas, no ha sido foco importante de contagio, pero muchas universidades siguen completamente cerradas, la nuestra pues a la mitad, porque hay restricciones de cuánta gente puedes meter en las aulas, y las aulas están diseñadas para acomodar a toda la población estudiantil. ¿Cómo te imaginas la política de presencial o no en el sistema educativo en el siguiente semestre? Pues que en el paso de los siguientes años tenemos que entender que vamos a seguir viviendo con virus. Entonces lo que hay que hacer es mejorar las condiciones y una es la ventilación. O sea, llevamos un año sabiendo que la ventilación es el factor crucial
y aun y cuando confines a muchas personas en un espacio reducido, hay elementos para mejorar la calidad del aire, que es ventilación unidireccional o la implementación de unos filtros EPA, que son costosos, sí, pero yo creo que gradualmente podemos ir mejorando las condiciones de nuestras aulas. Ahora, el que no haya habido contagios masivos no quiere decir que los jóvenes y niños dejen de ser vehículos de transmisión, que puedan llevar el virus a otras personas, adultos mayores, inmunosuprimidos, y que puedan contagiar a otros. Es más, muchos adolescentes a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de que estaban contagiados. Pero hemos visto eso, tenemos evidencia de que eso está pasando. Sí, porque nos queda claro que existe el portador asintomático. No, eso lo sabemos, pero en el regreso a clases de los niños vimos un repunte de adultos, consecuencia de que estos niños se volvieron transmisores. ¿Tenemos esa evidencia? No lo podemos clarificar, pero coincidió el regreso a clases con la variante Delta que estuvo en nuestro país. Y no sabemos qué tanto contribuyó esta apertura de clases con los casos que vimos en adultos jóvenes. Y tus experiencias que, bueno, que se basan fundamentalmente en lo que pues estamos viviendo también en la universidad, en el TEC, ¿cómo son? O sea, ¿cuál es el grado, digamos, de contagio en el contexto del regreso a la universidad? Entre la población universitaria estoy de acuerdo, o sea, no hubo muchos contagiados, pero ojo, contagiados que ameritaran hospitalizarse, eso estoy de acuerdo. Pero lo que no sabemos es cuántos jóvenes realmente se contagiaron. Lo que sí te puedo decir es que los adultos que ahora más jóvenes se internaron en la tercera ola, todos, o bueno, no todos, la mayor parte de ellos describían tener en la familia otras personas contagiadas y muchos de estos eran hijos. Entonces, pero la verdad, como entró una variable nueva que es la Delta, no sabemos si simplemente fue más transmisible y llegar a donde llegara el virus iba a contagiar a todo el mundo. Porque países que estaban muy vacunados también fueron sorprendidos por la virulencia de la Delta, ¿no? Sí, en cuanto a hospitalizaciones, pero en cuanto a la brecha de casos y hospitalizaciones, sí hubo diferencias según el grado de vacunación, y entre la brecha de hospitalizados y muertes fue donde... A ver, explícanos eso que es bien importante, porque luego la gente cree que, pues si como todo me voy a enfermar, ¿para qué me vacuno? La vacuna sí da muchas cosas. Cuando tú ves las gráficas de quién está en los hospitales, pues una gran proporción de esos son no vacunados, aún en países donde una gran proporción de la población está vacunada. ¿Cómo funciona eso? Porque al principio teníamos la ilusión que el vacunado ya no iba ni a enfermar ni contagiar. Resulta que se enferma, resulta que contagia, pero ¿cuál es la ventaja? No se muere, probablemente. Agarramos los ejemplos de Alemania e Israel. Alemania, con un 75% de su población debidamente vacunada con un esquema primario, o sea, 2 dosis, 9 de cada 10 hospitalizados en este momento son no vacunados. Ejemplo de Israel, con una población más del 90% debidamente vacunada y más del 60% con refuerzos, los casos que están viendo ahorita vieron una reducción del 95% en cuanto a muertes. Entonces, sí impacta en hospitalización y impacta en mortalidad. Ahora bien, en caso de México, o sea, tomando en consideración diferentes estados, ¿no? Porque hay muchas diferencias entre los estados que van de, o sea, la población vacunada adulta de 60 a 80 y tanto %, ¿no? O sea, por ejemplo, los estados de Chiapas, creo, Oaxaca, son como más resacados en este sentido. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es solamente logística que impide, digamos, que haya vacunación, o el tema de movimiento antivacuna o, digamos, ciertos prejuicios, pues sí impactan también en ese contexto? Yo creo que es un problema mucho más grave, es un problema cultural e ignorancia. O sea, no, tienes toda la razón, no creo que haya un movimiento anti-vaxxer fuerte en Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas. Es simple y sencillamente que no hemos tenido los canales suficientes de información para que a la población sensibilizarlas del problema y de lo que ganan vacunándose. ¿Y no hay un problema de disponibilidad también? No. Menos, eso sí lo puedo decir, menos con este presidente que ha tenido una política pública, social, muy abierta hacia los estados del sur. Yo creo que, es más, el ejemplo de Chiapas. Chiapas tienen ahorita, creo, alrededor del 35% de la cobertura en la población, y son de los estados que tienen mayor resguardo en vacunas ahorita.
Ya tienen la vacuna, pero no la pueden poner. Ahora, no la pueden poner porque no hay demanda o porque no saben distribuirla, porque en la Ciudad de México la distribuyen mejor, pero sigue habiendo más demanda en muchos momentos que oferta. Hay que ver las colas del viernes pasado. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero en Ciudad de México creo que ahora el nivel educativo de la población es un poquito más alto. El acceso a medios informativos es mayor y creo que son factores. Ahora, pero el Estado no tendría que hacer esa chamba. O sea, promociona tanto la reforma eléctrica, ¿no podría estar promoviendo vacúnate? Sí creo que es responsabilidad del gobierno hacer más por esas comunidades que estén alejadas o incomunicadas. Estoy de acuerdo. Y sí hemos visto más enfermos serios en estos estados. Sí hay una evidencia clara entre porcentaje de vacunación y porcentaje de letalidad del virus. Creo que esos datos no son del todo confiables porque la capacidad diagnóstica discrepa mucho de ciudades como Monterrey, Guadalajara, México. Hacen menos pruebas. Bueno, sí, es un tema súper importante. O sea, al final uno no sabe si está enfermo o no está enfermo. Aunque valdría la pena revisar, por ejemplo, actas de defunción asociadas a infecciones de vías respiratorias superiores, porque finalmente si alguien fallece, le tienen que poner una razón. Y eso es algo que nos permitió saber qué tanto está impactando COVID, sobre todo en la primera y segunda ola, donde discrepaban los datos del número de muertes asociadas a COVID. Si comparábamos el número de muertes asociadas a infecciones respiratorias del año 2020 con respecto a 2019-2018. Oye, Michelle, nos queda poco tiempo y yo querría darle otro último giro al programa, ya más en tu especialidad. No es lo mismo lo que sabíamos del virus en marzo del año pasado que lo que sabemos hoy. Tienes más instrumentos e información disponible como médico tratante. ¿Cuáles son, digamos, los 3 consejos que todo mexicano que pudiera enfermarse debe de saber y actuar en consecuencia en caso de que él o alguien de su familia esté infectado? Voy a dejar 3 recomendaciones, 2 competen a la sociedad. Número 1, seguir creyendo en las medidas de prevención como el uso de cubrebocas. Estoy de acuerdo, no hay que prohibir su no uso, pero hay que alentarlo. Evitar lugares aconglomerados, mejorar la ventilación. Esas son medidas que sabemos son efectivas contra cualquier variante. Número 2, pedir que si no has estado vacunado, acudas a vacunarte y en cuanto abran los refuerzos, acudas nuevamente por él. Y número 3, disponemos ya de nuevos medicamentos específicos contra COVID-19. Estoy hablando de los antivirales. Entonces, establecer los mecanismos para adquirirlos, tener una buena reserva, como lo hicimos en la década antepasada con influenza H1N1, donde conseguimos oseltamivir. Bueno, de igual manera, ver la forma de conseguir los 2 nuevos antivirales. ¿Qué pasaría porque la autoridad los autorice pronto? Exactamente. Entonces hay que presionar a COFEPRIS para que tengan esta apertura de autorizar. Y no tienen que ser los 2. De hecho, ayer FDA batalló para autorizar Molnupiravir. Ahí fue 13-10 la votación a favor. 13-10, ajá. Y falta el otro, el de Pfizer, que parecería que es un poco más efectivo, pero... Exactamente. Michelle, desde el punto de vista médico, ya tienes más instrumentos, digamos, nos agarró muy por sorpresa el virus al principio, se murió gente que a lo mejor no tendría que haberse muerto. Más allá de los antivirales, ¿hay ciertos manejos que se recomienden conocer que la población debe de conocer? Sí, que la población entienda que cuando presente síntomas, buscar el diagnóstico temprano, llevar el seguimiento con un médico para determinar hospitalización oportuna, para dar oxígeno, utilizar esteroides de manera adecuada, temprana. Sabemos también qué es lo que no sirve. Por ejemplo, plasma, ya entendemos que no sirve. Ivermectina, no sirve. Dar antibióticos al inicio no sirve. Pues creo que todas esas son medidas que ahora ya sabemos y que podemos seguir implementando para mejorar la mortalidad en nuestros pacientes. Pues muchas gracias, Michelle. Vamos a hacer una pregunta al público, si les parece. Y la pregunta es, ¿ustedes están ahora más preocupados que hace un mes, dada la entrada de la variable Omicron, o siguen, digamos, estando con patrones de comportamiento similares? Por favor, contéstenos aquí en nuestro podcast. Beata, ¿alguna reflexión final?
Yo, me quedo un poquitín más tranquila después de esa conversación. No cabe duda que Omicron es un signo de interrogación, pero sabemos mucho más de lo que pues, supimos hace más de un año cuando empezó toda esta historia. Y en ese sentido, pues hay que simplemente seguir las recomendaciones que hacen pues, los médicos para pues, comportarnos de forma adecuada y disminuir el riesgo del contagio. Más el refuerzo en vacunas. El tema clave obviamente sigue siendo la vacunación y que la gente pues esté consciente de eso. Precaución y ojalá no nos encerremos nuevamente porque sería un desastre en pues la verdad es que todas las dimensiones de nuestra vida. Michelle, ¿querrías terminar a lo mejor contándonos un poco de tu programa de la Ola de Salud? Sí, que nos sigan en nuestras redes de Ola de Salud, TecSalud, en personal, @resendes_Michelle en Twitter. Y pues el mensaje yo creo que sería también lo mismo, la vida sigue. Tenemos que entender que vamos a seguir con este virus y hay que cuidarnos y vacunarnos. Y finalmente llegarán vacunas de segunda, tercera generación y nuevamente acudir por ellas. Creo que ya hay tiempo suficiente para dejar en claro que son seguras y de momento efectivas para formas severas que nos hospitalicen y que nos hagan fallecer de COVID-19. Pues Michelle, Beata, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañó aquí en su podcast favorito, síganos por favor en nuestras redes sociales, @Ciencias Sociales Tech. Nos vemos pronto. Gracias. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.